Estudio bíblico. Génesis 1:3-5. La luz que vence las tinieblas. Texto bíblico. Génesis 1:3-5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Introducción. En nuestro estudio anterior contemplamos el fundamento de toda la creación. Aprendimos que Dios es eterno. Vimos que Él creó los cielos y la tierra. Observamos que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora el relato avanza. Por primera vez escucharemos las palabras creadoras de Dios, y este detalle es extraordinario. La creación no avanza mediante esfuerzo. No avanza mediante lucha, no avanza mediante conflicto, avanza por la poderosa palabra de Dios. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33:9. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Desde el comienzo de las Escrituras, aprendemos que la voz de Dios posee autoridad absoluta. Lo que Dios dice sucede. Lo que Dios determina se cumple. Su palabra nunca falla. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Y esto nos prepara para contemplar uno de los momentos más majestuosos de toda la historia. El primer mandato registrado del Creador. Tema. La palabra poderosa de Dios trae orden, luz y propósito a su creación. Proposición. Génesis 1:3-5. Nos enseña que Dios gobierna soberanamente por medio de su palabra, establece el orden de la creación y revela principios espirituales que apuntan finalmente a Jesucristo, la verdadera luz del mundo. Bosquejo 1. La autoridad de la palabra creadora de Dios, versículo 3. 2. La aprobación divina de la luz, versículo 4. 3. El establecimiento del orden en la creación, versículos 4-5. Comencemos con nuestro primer punto. 1. La autoridad de la palabra. Creadora de Dios. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Estas son las primeras palabras pronunciadas por Dios que la Biblia registra. No significa que Dios nunca hubiera hablado antes. Significa que esta es la primera declaración divina que el Espíritu Santo quiso revelar en las Escrituras, y observe cómo comienza. Y dijo Dios, toda la creación responderá a la voz del Creador. No encontramos esfuerzo, no encontramos resistencia, no encontramos incertidumbre, solo encontramos la autoridad absoluta de Dios. En el idioma hebreo, la expresión transmite un mandato soberano. Dios habla como el Rey Supremo del universo. No consulta con nadie. No recibe consejo de nadie. No depende de nadie. Simplemente habla. Y cuando Dios habla, la realidad responde. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esta verdad atraviesa toda la Biblia. El Dios que crea por su palabra es el mismo Dios que sostiene el universo por su palabra. Y es el mismo Dios cuya palabra transforma el corazón del pecador. La frase, sea la luz, expresa un mandato simple, pero de consecuencias infinitas. En un instante, donde antes había oscuridad, ahora existe luz. La Escritura tampoco intenta explicar el mecanismo físico por el cual apareció la luz. El interés de Moisés no es describir un proceso científico, sino mostrar quién es el autor del acontecimiento. La atención permanece siempre sobre Dios, no sobre el fenómeno, no sobre la creación, sino sobre el Creador, y el resultado es inmediato. Y fue la luz. No existe demora entre el mandato divino y su cumplimiento. La obediencia de la creación es perfecta. Lo que Dios ordena sucede exactamente como Él lo ha determinado, y este principio continuará repitiéndose a lo largo de todo el capítulo. Dijo Dios, y fue así. Porque la palabra de Dios nunca pierde su poder. Continuemos con el desarrollo de nuestro primer punto. 1.
La autoridad de la palabra creadora de Dios. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay un aspecto de este versículo que muchas veces pasa desapercibido. Dios crea la luz en el primer día. Sin embargo, el sol, la luna y las estrellas no aparecen hasta el cuarto día de la creación. Génesis 1:14-19. Describe la creación de las lumbreras en el cuarto día. Entonces surge una pregunta legítima. ¿De dónde provenía la luz durante los 3 primeros días? La respuesta más honesta es esta. La Biblia no lo explica. Y donde la Escritura guarda silencio, nosotros también debemos ser prudentes. A lo largo de la historia se han propuesto varias explicaciones. Algunos consideran que Dios creó una fuente temporal de luz distinta del sol. Otros entienden que la luz provenía directamente de la gloria de Dios. Y algunos simplemente concluyen que Dios creó la luz como un fenómeno físico, sin revelar el medio específico por el cual era emitida. Lo importante es que el texto no centra nuestra atención en el origen físico de la luz. El énfasis recae sobre el poder del Creador. La pregunta principal no es, ¿de dónde vino la luz? La pregunta principal es, ¿quién produjo la luz? Y la respuesta es clara, Dios. Él no depende del sol para producir luz. Él no depende de las estrellas. Él no depende de ningún elemento de la creación, porque Él mismo es la fuente de toda existencia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esta verdad prepara el camino para una revelación aún más gloriosa. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que la luz adquiere un profundo significado espiritual. Juan 8:12. Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Observe la conexión. En Génesis, la primera obra registrada después de la creación inicial es la aparición de la luz. En el Evangelio de Juan, una de las primeras grandes declaraciones de Jesús es que Él es la luz del mundo. Esto no es una coincidencia. Toda la historia de la creación apunta finalmente hacia Cristo. La luz física del primer día prepara el camino para comprender la luz espiritual que encontramos en el Evangelio. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pablo conecta directamente la creación con la salvación. Así como Dios iluminó un mundo cubierto por las tinieblas, también ilumina el corazón del pecador mediante el Evangelio de Jesucristo. Y esto nos enseña un principio extraordinario. Cada acto creador en Génesis anticipa una realidad mayor en la obra de la redención. La creación física señala hacia la nueva creación espiritual. Ahora bien, también debemos notar la sencillez del relato. Moisés no intenta impresionar al lector con descripciones complejas. No utiliza lenguaje filosófico. No intenta explicar procesos que Dios no quiso revelar. Simplemente escribe. Y fue la luz. 4 palabras bastan para describir uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del universo. Esto nos recuerda que la Biblia no fue escrita para satisfacer toda curiosidad científica. Fue escrita para revelar quién es Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, más comprendemos correctamente su creación. Con esta manifestación de la luz, Dios comienza a transformar una tierra desordenada y vacía en un mundo perfectamente preparado para la vida. Pero el relato todavía no ha terminado. Después de crear la luz, Dios hace algo que revela nuevamente su perfecta sabiduría y su absoluto gobierno sobre la creación. Y ese será el énfasis de nuestro segundo punto. 2. La aprobación divina de la luz. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Después de pronunciar su palabra creadora y traer la luz a la existencia, el texto nos dice algo muy significativo. Y vio Dios que la luz era buena. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia la expresión era buena. A lo largo del capítulo, esta declaración se repetirá varias veces. Y al finalizar toda la creación,
leemos que Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero, ¿qué significa exactamente que la luz era buena? Debemos tener cuidado de no interpretar esta expresión desde una perspectiva únicamente humana. Cuando la Biblia dice que algo es bueno, no está diciendo simplemente que era agradable a la vista. La palabra hebrea utilizada aquí es tov. Tov comunica la idea de aquello que es bueno, apropiado, excelente, útil y perfectamente adecuado para el propósito que Dios le ha asignado. Es decir, Dios no está descubriendo que la luz es buena. Dios ya sabía que era buena, porque Él mismo la creó. La expresión vio Dios es una manera de declarar su aprobación sobre su propia obra. Todo lo que Dios hace es perfecto. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. La perfección de la creación refleja la perfección de su Creador. Y esta es una verdad que debemos conservar cuidadosamente. El mal no estaba presente en la creación original. La muerte no estaba presente. La corrupción no estaba presente. El sufrimiento no estaba presente. Todo lo que Dios creó era bueno. Esto tiene enormes implicaciones para comprender el resto de la Biblia, porque cuando lleguemos a Génesis 3 veremos que el pecado no forma parte del diseño original de Dios. El pecado entra posteriormente en la historia mediante la desobediencia del hombre. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por eso es tan importante entender que la creación original era buena. No podemos comprender correctamente la caída si primero no comprendemos la perfección de la creación. Ahora observemos la segunda acción de Dios. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta separación no implica una lucha entre dos poderes iguales. No existe un conflicto entre la luz y las tinieblas, como enseñaban muchas religiones antiguas. En varias culturas del antiguo Cercano Oriente, se pensaba que el universo era el resultado de una batalla entre fuerzas del bien y fuerzas del mal. Pero Génesis rechaza completamente esa idea. Aquí no hay batalla. Aquí no hay resistencia. Aquí solamente hay autoridad divina. Dios establece el orden mediante su palabra. La luz permanece donde Dios determina. Las tinieblas permanecen donde Dios determina. Todo obedece al Creador. Salmo 148, 5. Porque Él mandó, y fueron creados. Observe también que Dios comienza a establecer separación. Este será un patrón que veremos repetidamente durante toda la semana de la creación. Separará la luz de las tinieblas. Separará las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separará la tierra seca de los mares. La creación avanza mediante un orden cuidadosamente establecido por Dios. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aunque Pablo aplica ese principio al orden dentro de la iglesia, el carácter de Dios es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Él obra con sabiduría, Él obra con propósito, Él obra estableciendo un orden perfecto. Y este principio también tiene una profunda aplicación espiritual. Así como Dios separó la luz de las tinieblas en la creación, también llama a su pueblo a vivir separado del pecado, no porque seamos mejores que otros, sino porque hemos sido llamados a reflejar su santidad. Primera de Pedro 1, 15-16. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La separación establecida por Dios en la creación anticipa la separación moral que caracterizará al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia bíblica. Y todavía falta una última acción en este primer día de la creación. Dios no solamente crea la luz, no solamente aprueba la luz, también establece el ritmo del tiempo para toda la humanidad, y con ello concluye el primer día de la creación. 3. El establecimiento del orden en la creación. Génesis 1, 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Después de crear la luz y separarla de las tinieblas,
Dios hace algo que muchas veces pasamos por alto. Les da nombre. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. En las Escrituras, dar nombre no consiste simplemente en colocar una etiqueta. Nombrar implica autoridad, implica dominio, implica gobierno. A lo largo de la Biblia encontramos este principio repetidamente. Más adelante Dios cambiará el nombre de Abraham por Abraham. Génesis 17:5. Cambiará el nombre de Jacob por Israel. Génesis 32:28. Y cuando crea al hombre, le concede autoridad para poner nombre a los animales. Génesis 2:19-20. Cada vez que alguien recibe autoridad delegada por Dios, una de las expresiones de esa autoridad es nombrar. Por eso, cuando Dios llama día a la luz y noche a las tinieblas, está demostrando su absoluto señorío sobre la creación. Nada escapa a su autoridad. Nada existe independientemente de él. Todo ocupa el lugar que Dios le asigna. Ahora llegamos a una expresión que ha sido ampliamente discutida por los estudiosos. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta frase aparece como una especie de conclusión al final de cada uno de los 6 días de la creación. Y precisamente aquí encontramos una de las preguntas más debatidas de Génesis. ¿Qué significa la palabra día? La palabra hebrea utilizada es yom. En el Antiguo Testamento, esta palabra puede utilizarse con diferentes sentidos, dependiendo del contexto. En algunos pasajes significa un periodo de 24 horas. En otros, describe un periodo más amplio. Por ejemplo, el día de Jehová. Isaías 13:6. No se refiere a un solo día de 24 horas, sino a un periodo específico de la intervención de Dios. Sin embargo, en Génesis 1 encontramos varios elementos que debemos considerar cuidadosamente. Cada día está numerado. Primer día. Segundo día. Tercer día. Además, cada uno termina con la expresión, fue la tarde y la mañana. Por esa razón, muchos intérpretes entienden que Moisés está describiendo días normales. Otros creyentes fieles consideran que estos días representan periodos más amplios dentro de la obra creadora de Dios. Es importante reconocer que han existido distintas posiciones dentro del cristianismo conservador. Nuestro compromiso será siempre evaluar cada postura a la luz del contexto bíblico, pero también debemos recordar algo muy importante. El propósito principal de Génesis, uno no es establecer una cronología científica. El propósito principal es revelar quién creó todas las cosas. El énfasis del texto permanece sobre Dios, no sobre la duración de los días. Por eso debemos evitar que un debate secundario nos haga perder de vista la verdad principal. Todos los creyentes ortodoxos coinciden en estas verdades fundamentales. Dios creó el universo. Dios creó deliberadamente. Dios creó con propósito. Dios creó por su palabra. Y Dios es soberano sobre toda su creación. Esas son las verdades que Moisés quiere que comprendamos. Cristo en el pasaje. Como hemos hecho en cada estudio, debemos preguntarnos, ¿cómo apunta este pasaje hacia Jesucristo? La respuesta es maravillosa. La primera creación comienza con la aparición de la luz, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que Cristo mismo es presentado como la verdadera luz. Juan 1, 4-5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más adelante Jesús declara, Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo. La luz física del primer día permitía que la creación comenzara a desarrollarse. Pero la luz espiritual de Cristo permite que el pecador pase de la muerte a la vida. Así como Dios dijo, sea la luz. También, por medio del Evangelio, Dios ilumina corazones que estaban en oscuridad espiritual. 2 de Corintios 4:6. Porque Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La primera creación comienza con luz. La nueva creación también comienza con luz. Pero ahora esa luz tiene un nombre.
Jesucristo. Aplicación práctica. Este pasaje deja varias enseñanzas para nuestra vida. Primero, la palabra de Dios sigue teniendo poder. El mismo Dios que habló en Génesis continúa hablando por medio de las Escrituras. Cuando Dios habla, transforma vidas, corrige corazones, da dirección, produce fe. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Segundo, Dios continúa poniendo orden donde existe desorden. Así como comenzó a ordenar la creación, también puede ordenar nuestra vida cuando nos sometemos a su voluntad. No existe situación demasiado caótica para el Dios que creó el universo. Tercero, el orden que Dios establece en su creación. Desde el primer día aprendemos que nuestro Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden, es un Dios de propósito, es un Dios cuya palabra nunca falla. Y mientras continuamos avanzando por Génesis, veremos cómo ese mismo Dios seguirá preparando un mundo perfecto para el ser humano, revelando paso a paso su sabiduría, su poder y su gloria. Oración final. Padre Celestial, gracias porque tu palabra tiene poder para crear, transformar y dar vida. Gracias porque desde el principio revelaste tu autoridad, tu sabiduría y tu bondad. Permite que así como la luz brilló sobre la creación, también la luz de Cristo brille cada día en nuestros corazones. Ayúdanos a caminar como hijos de la luz, viviendo para tu gloria y confiando plenamente en tu soberanía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.